Bienvenidos todos. Welcome everyone to this new session. On today's class, we're going to have as an objective they cover the simple past, and I'm pretty sure that we already know some rules or some grammatic configuration for the simple past. El objetivo del día de hoy, pues vamos a ver el pasado simple, y estoy seguro que seguramente ya conocemos algo o que ya sabemos cómo va a ser la estructura pues para formar un pasado simple. ¿Okay? Entonces, vamos comenzando. Let's start. Okay. Simple past is used to talk about specific actions that occur in the past and end in the past. El pasado simple normalmente o siempre lo vamos a utilizar para expresar alguna acción que haya sucedido en el pasado y que haya terminado en el pasado. Y eso es importante mencionarlo porque habrá otro tipo de pasados que empiezan en el pasado y aún continúan, o empiezan en el pasado y no tienen una fecha de caducidad. ¿Okay? Entonces, el pasado simple lo vamos a utilizar para expresar acciones que hayan ocurrido y terminaron en el pasado. Por ejemplo, recibí una buena noticia. ¿Sí? Entonces, recibí una buena noticia es, en ese momento la recibí y en ese momento terminamos la acción. ¿Okay? Entonces, es como súper puntual. ¿Okay? Cumplí 25 años. En ese momento cumplí 25 años y en ese momento terminó la acción. ¿Okay? O me caí. ¿Sí? Me caí en ese instante y en that's it. No pasó algo más, ¿no? Porque es diferente cuando yo digo, estábamos festejando, ¿sí? Un cumpleaños, ¿no? Entonces, en ese momento empezó la acción de festejar y continuó durante un tiempo el festejo. ¿Sí? El pasado simple, entonces, es para hablar about a specific action that occurred in the past and ended in the past. ¿Okay? La acción pasó y terminó en el pasado. ¿Okay? So, to build a simple past with regular verbs, we use the infinitive form and add the ending ed. Okay, lo que ya sabemos. We take a regular verb, tomamos un verbo regular, okay, and we change it adding an ed. Lo cambiamos o lo mandamos al pasado cuando le agregamos la terminación ed. For example, want, change to wanted. Okay. Learn, to learned. Stay, to stayed. Walk, to walked. Show, to showed. Okay. Si vemos, por ejemplo, en todos los casos, la terminación de los verbos va a ser en ed, ¿no? Que supongo que esa parte ya la sabíamos, because it's pretty common that we already know some of the simple past verbs. Okay, to build the simple past with regular verbs, we use the infinitive form and add the ending ed. O sea, tomamos el verbo en forma infinitiva. ¿Recuerdan cuál es la forma infinitiva? The infinitive form of the verb. ¿Recuerdan cuál es la forma infinitiva del verbo? ¿No? No, profe. La forma infinitiva del No verbo puedo, teacher. es la que no está conjugada en ningún tiempo. Por ejemplo, en la primera columna vamos a encontrar la forma infinitiva o vamos a llamarla el tiempo presente, pues, ¿sí? Change, que no tiene ningún cambio, ¿no? O sea, change, por ejemplo, este verbo change no está conjugado en ningún tiempo, simplemente está en la forma infinitiva. Entonces, a todos los verbos regulares, ¿sí? Después les voy a pasar una lista de todos los verbos regulares y los irregulares. Entonces, todos los verbos regulares les vamos a agregar en la terminación ed. Pero, ¿qué pasa? There are some verbs, hay algunos verbos, there are some verbs that ends in e. ¿Sí? O sea, ya los que terminan en e, pues ya no les vamos a agregar una e adicional para ponerles el ed, ¿no? Simplemente les vamos a agregar la letra t al final. ¿Okay? Y con eso, pues ya los vamos a tener en pasado. ¿Okay? Por ejemplo, el verbo change, ¿okay? It goes to changed, ¿okay? Ya solamente le agregamos la D. El believe, ¿sí? Como ya termina en E, ya solamente le agregamos la D. ¿Okay?
Igual para el verbo arrive, ¿sí? Arrived, ¿okay? Or close, closed, ¿okay? Charge, por ejemplo, charge de hacer un cargo, charge, to charge, ¿okay? Y todos esos verbos que ya terminan en E, ya solamente les vamos a agregar la T, ¿okay? Next rule. Verbs ending in Y, ¿okay? Todos los verbos que terminan en Y, we're going to change it for an I, ¿okay? And add the ed, los vamos a cambiar, por ejemplo, todos aquellos que terminan en Y, los vamos a cambiar por una I latina y les vamos a agregar el ed, okay? Study, for example, change to study, okay? Try, change to try it, okay? Por ejemplo, dry, de secar, dry, to dried, okay? Play, played, okay? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? What other one? Well, I think that's it. Also, if it's a short verb, si tenemos un verbo cortito, por ejemplo, como stop or commit, the verb ending in a consonant, okay, y los que terminan, o sea, si son cortitos y terminan en consonante, we're going to double the last consonant and add an ed. For example, stop to stopped, okay. Si se fijan, aquí le agregamos una P adicional, ¿sí? Porque es cortito, el verbo es cortito y termina en P, o termina en consonante, le vamos a agregar una siguiente consonante. ¿Okay? Le vamos a repetir la consonante y le vamos a agregar la terminación F. Same case as commit, to commit. Okay? What other one? Solamente se me ocurren esos. Okay? But, well, that's easy. ¿Sí? Es fácil. Si el verbo es cortito, si las sílabas son poquitas y termina en consonante, repetimos la última consonante y agregamos el ed. Okay? Let's try to make some exercise. Okay, so what would be the past of fry? ¿Cómo sería el pasado de fry? Right? Fried, right? Pero, ¿y qué vamos a cambiar? Gather las dos últimas R por What do you think? What does the rest think? No, the Y change to I. Very good. The Y changed to an I, right? And then we have fried. Okay, what's the meaning of fried? What is the meaning of fried? Let's fry the chicken. Freír. Freír, very good. Okay. Next one, gather. What would be the past of gather? gather, Very good, gathered. Very good. And what's the meaning of gather? What's the meaning of gather? reunido, Ajá, es como reunir o juntar, ¿no? That's the meaning of gather. Okay, very good. Guess, what would be the past, the simple past of guess? Guessed. Yes, very good. And what's the meaning of guess? Adivinar. Muy bien, adivinar. Okay, very good. Hope. What would be the past of hope? hope, Hoped.
right? Very good, excellent. And the meaning of hope, Espero. okay, very good, es como esperar, ¿no? De esperanza, ¿no? No de estar esperando. ¿Cómo podemos decir estar esperando? De esperar el tiempo, por ejemplo. I am waiting. Waiting, right? Is the verb, wait. Okay, very good. Next one, help. Helped. Very good. Do we have to add another P? ¿Tenemos que agregarle otra P? In this case, although it is a short verb, we don't add another P. Okay? Aunque en este caso, por ejemplo, aunque es un verbo cortito y termina en consonante, no tenemos que agregarle la otra P. Okay? En la mayoría, sí, pero en este caso, no, we don't add another P. Okay? So it is help. Okay? And we already know the meaning. No? What is the meaning? Ayudar. Ayudar, right? Very good. Identify. What would be the past of identify? Identify. Very good. Identify it, right? Bueno, y como vimos, cambia la Y por una I latina y le agregamos el ED, right? What is the meaning of identify? Identificar. Identificar, very good, excellent. Let's try to change some other ones. What about the past of, let me write it down. What about the past of follow? What would be the past, the simple past of follow? Follow it. Very good. Follow it, right? And what is the meaning of follow it? I'm sorry, the follow. Seguir. Seguir, excellent. What about like? What would be the past of like? Like us. Very good. And I'm sorry. And we don't add another E, right? Y no agregamos otra E. ¿Sí? Solamente le agregamos la T. Very good. What about rain? What will be the past of rain? Right. Rain. Okay, very good. Rain. Okay. And what is okay. the meaning of rain? Rain. Lluvia. Lluvia, ¿no? Que está lloviendo. Very good. Another one. One last one. Let me see. Enjoy. For example, enjoy. Enjoy. What would be the past of enjoy? Enjoyeth. Very good. Does it change the Y? No. No, right? Enjoy. En este caso, a pesar de que termina en Y, it doesn't change. Okay? It doesn't change to an I. Okay? No cambia a una I latina. No hacemos el cambio de la Y a la I latina. Okay? Very good. Now, how are we going to pronounce them? Bueno, se quedaron todos pegados. ¿Cómo es que los vamos a pronunciar o cómo es la correcta forma de pronunciarlos? Ya lo platicábamos anteriormente, que para pronunciarlos, we used to delete, vamos a imaginarnos que vamos a quitarle la E a todos los verbos, a todas las terminaciones. ¿Okay? Entonces, if it is fried, okay, and we already know that the past is fried, ¿no? Vamos a decirlo como burdamente y feamente fried, ¿no? Le quitamos la E y lo pronunciamos. Entonces nos queda como fried, okay, fried. ¿Okay? Gather, no decimos gather, no, gathered. Okay? Guess, we don't say guessed, we say guessed. Hope, hoped. Help, we don't say helped, we say helped. Identify,
We don't say identify it. We say identify it. Okay. These other ones. Jose Ramon, how would you pronounce the past of follow? Past of follow? Followed. Mm, The past of follow. mm, followed. Aquí está, míralo. ¿Cómo lo pronuncias? Follow? Followed. Very good. Le Oh. vamos a quitar la D. Mhm. Perdón, la E, right? Mhm. Belén, how would you pronounce the past of like? Aquí está. Like? Okay. A ver, Belén, now you. Ahora tú, Belén. Light. Liked. Very good. Excellent. What about the past of rain? Martin, what about the past of rain? Right. Rained. Very good. Excellent. So if you can see or if you can identify, le vamos a quitar siempre la E, ¿sí? Imaginariamente para poder pronunciar. Okay, so we delete in an imaginary way in order to pronounce it correctly. Okay, so we say enjoyed, not enjoy it. Okay, so we're going to like imagine that we take it off the E. Vamos a imaginarnos que vamos a quitar la E to pronounce it correctly. Okay, very good, excellent. Let me clear my drawings. And then we have irregular verbs. Y también tenemos los verbos irregulares. Okay? The most common irregular verbs are be, do, and have. Okay? That we already know what does it mean. Okay? Nosotros ya sabemos qué es lo que significa el verbo be, el verbo do y el verbo have. These verbs can also work as an auxiliaries. Okay? También ya sabemos que son los verbos que nos van a ayudar como auxiliares. Be, do, and have. Okay? And we don't have any rule, no tenemos una regla para los verbos irregulares a excepción de estos. O sea, estos son los más comunes, son los que más nos vamos a aprender para poder formar el pasado simple. El resto de los verbos irregulares no tienen una manera o una regla, digamos, genérica para transformarnos al pasado. Los verbos regulares, que son los que acabamos de ver, we just add, solamente les agregamos el ed. But for the irregular verbs, there's no rule to build them. Okay? But especially, o especialmente estos que son los verbos que vamos a tener como auxiliares, we can memorize them. Nos vamos a poder memorizar. And we know already that the verb be will change to was or were. Okay? It depends of the subject. Va a depender del sujeto. ¿Sí? Vamos a utilizar was para las terceras personas. Okay? He, she, and it. And for I. Okay? I was a baby. When I was a baby. Por ejemplo, cuando yo era un niño, ¿no? Cuando yo era bebé. She was, he was, and it was. Okay? Y para el resto de las personas que prácticamente son los plurales, we, they, and you, okay? We're going to use were. You were dancing. Tú estabas bailando. Okay? They were at home. Ellos estaban, okay, en casa. So we already know that be es el verbo ser o estar, right? In the past is was for the third person, and for I, it is was. And for the plurals, para los plurales, including you, incluyendo el you, we use were, okay? So if we want to change it for to the past, we're going to use was or were depending on the person. Okay? Dependiendo de la persona va a cambiar si es was or were. Okay? The next irregular verb that works as well as an auxiliary, el siguiente verbo que irregular que también va a funcionar como un auxiliar es el verbo do, que va a cambiar en el simple past to did. Okay? Indeed, we're going to use it for all of the subjects. Lo vamos a utilizar para todas las personas. Para he, para el she, para el it, para el they, para el we, para el I, para el you. Todos van a ser con did. I did my homework, for example. Okay? Yo hice mi tarea. Okay? She did it well. Lo hizo bien. Okay? They did
They did breakfast, for example. I don't know. Ellos hicieron el desayuno. Okay. So did, el verbo hacer, okay, will change to the past as did. Va a cambiar al pasado como did. Okay. And finally, the verb have, el verbo tener, en presente o en infinitivo, it's going to change to have, and it's for all of the person. It's for all of the subjects. Va a ser para todas las personas que va a cambiar a have. I had a cat, por ejemplo, yo tuve un gato. I have, or she has a car, a blue car. Ella tuvo un auto azul. They have a baby. Por ejemplo, ellos tuvieron un bebé. Okay, good. Any, do we have any question till here? ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? No, teacher. No, profe. Excelente. Muy bien. Very good. Okay, let me clear it. To build the simple past as affirmative sentence, para construir el pasado simple con unas afirmaciones o con un enunciados afirmativos, vamos a utilizar el sujeto plus the main verb y el verbo principal, ¿no? Por ejemplo, she was a doctor. Where is it the subject? ¿Dónde está el sujeto? Who's the subject? Doctor. Well, she is the subject, right? And which is the main verb? Was. Was, right? So she was a doctor. Was is the main verb that it's in past. El was se fue al pasado, ¿no? Which is the present or the infinitive way of was? ¿Cuál es el presente de was? Is. Is en este caso, very good. Is, ¿verdad? Que es prácticamente el verbo to be. Very good. Okay. Next one. The keys were in the drawer. Okay. Which is the subject? The keys. The keys. Very good. We're talking about the keys. And what is it the main verb? Where. Where. Very good. Very good. And which is the present form? ¿Y cuál es la forma presente? Which is the present form of where? Are. Is. Very good. En este caso, okay, es are porque estamos hablando de un plural. ¿Okay? Son las llaves. Pero exactamente, si a lo que te refieres, exactamente es el verbo be as well. ¿Okay? También es el verbo be. De ser o estar. ¿Okay? En este caso, no es is porque estamos hablando de un plural. ¿Okay? En el primer caso, she was a doctor. En la forma presente del verbo was es is porque estamos hablando de un singular y es de un ella. ¿Okay? En el segundo caso, en la segunda oración, the keys, we're talking about a plural, and we're using were, que es el plural en pasado del verbo be, y el presente del plural es are. Okay? So the keys were in the drawer. Okay? And what is the meaning of drawer? Cajones. Cajones, muy bien. Es como una cajonera o cajones. Okay, very good. I want to dance. Which is the subject? I. Very good. And which is the main verb? Wanted. Very good. The main verb is want. Okay, good, excellent. And which is the present form of wanted? Want. Want, very good. El presente de wanted es want, ¿verdad? En este caso, si se fijan, igual como lo vimos para los regulares, le vamos a agregar su terminación F. Very good, excellent. They learned English. Which is the subject? They. They, very good. And which is the main verb? Learned. Learned, very good. Acuérdense que cuando hacemos la pronunciación vamos a quitarle la ed, perdón, la e. Okay? So the main verb is learned.
Okay, very good. Which is the present form of learn? Learn. Learn, very good. Y solamente le estamos agregando el ed to change it to the simple past. Okay, very good. We believe him, okay, which is the subject. We. We, right? Very good, Belen. And what about the main verb? Believe. Believe, very good. Which is the present form of believe? Believe. Believe, right? Y solamente le estamos agregando la D, ¿verdad? En este caso, ay, no cambié el color. En este caso, como el verbo believe ya termina en E, solamente le vamos a agregar la D al final, right? We believe him. Nosotros le creímos, ¿ok? Si se fijan, es una acción que nació y terminó en el pasado. I bought a blue car. The subject is I, and, oh my gosh. No, esta no nos va a funcionar. Olvidemos este ejemplo, por favor. ¿Por qué olvidamos este ejemplo? Porque este no es un verbo regular. Ok, vamos entonces con nuestra siguiente, ejercicio, que es, vamos a construir un ejemplo utilizando el simple past. Ok, volunteers to build a sentence in simple past. Volunteers. Yesterday I was in the supermarket. Yesterday I was in the supermarket. Very good. Very good. Excellent. José Ramón. Yes. Which is the verb in past de la oración que nos dieron? ¿Dónde está el pasado en esta oración? ¿El pasado? Ajá, el verbo en pasado. Mm, ¿Cuál es? ¿Supermarket o El verbo que está en pasado, ¿cuál es? supermarket o no? A ver, think about it. Piénsale un poquito en la oración. Yesterday, Okay. I was Yesterday. in the supermarket. Okay. Which is the verb? Piensa cuál es el verbo. El verbo recuerda que es la acción. Okay. Yesterday, I was in the supermarket. Was o Very good, excellent. Was, okay. Was is the main verb, okay. Ayer estaba en el supermercado, okay. Y José Ramón, ¿cuál es el presente del verbo was? supermarket o no, pero no. Was is Is, ok, más o menos. El presente en este caso sería am, ok. Aunque hiciste una buena, te acercaste mucho porque efectivamente se deriva ahí del verbo be, right? Okay, entonces was, recuerda que es el pasado del verbo be, ¿sí? En este caso, si fuera el presente, hubiéramos utilizado el am. I am in the supermarket, okay? Pero como fue en el pasado, I was in the supermarket. Very good, excellent, excellent, José Ramón. Another volunteer to build another example, another sentence. Volunteers. A ver, Fernando, ayúdanos con un ejemplo, con un enunciado en pasado. Simple past. Okay, let me think.
I'm a bit bad. A ver, vamos a ver este. I worked yesterday until 10 p.m. Okay. I worked yesterday until 10 p.m. Belén, what is it? The main verb in past. Oops. Worked. Work. Very good. Very good. Déjame seleccionarlo. Work, right? I worked yesterday until 10 p.m. The main verb is worked. Okay, very good. And which is the present of worked? ¿Cuál es el presente de worked? Work. Very good. Work, right? And that's it. Excellent. Martín. Can you help me to build another example, another sentence using the simple past? I played soccer. I played soccer last week. Voy a ponerle, ¿no? Como para terminar la oración completa. Okay, very good. I played soccer last week. Okay. And Alberto, which is the main verb in past? Played. Played, ¿verdad? Excellent. Played. Excellent. And which is the present of played? Play. Excellent. Play, right? Play is the main verb. Played, I'm sorry. And the present is play. Very good. Excellent. José Ramón, let's see. Can you help me to build an example using the simple past? ¿Nos podrías ayudar a construir un ejemplo, una oración en pasado simple? En pasado simple. I'm play soccer. Oh, no, don't use the same one. Please, no utilices el mismo. Ándale, piensa en otro verbo. Ok. Wait, teacher. Ever. No sabía, teacher. A ver, Sorry. no, sí sabes. Por ejemplo, I can try to use the past of, clean. Clean, okay? What would be the past of clean? José Ramón, what would be the past of clean? Clean it. Very good. Excelente, José Ramón. Very good. Okay, vamos a ponerlo aquí. Okay. Cleaned. Okay. I cleaned my room last Monday. Okay. El lunes pasado limpié mi cuarto o mi habitación. Limpié mi habitación el lunes pasado. Very good. Excellent. Héctor.
Can you help me to build another example using the simple past? Yes. A ver. I watched the series Invincible. The what? I'm sorry. The series Okay. Invincible. Invincible. Okay, very good. Yo vi la serie, I watched the series Invincible. En José Ramón, which is the verb? ¿Cuál es el verbo aquí? Watch it. Very good. ¿Y el presente? Invincible. No, el presente de watch. No. Watch. Watch. Very good. Excelente. El presente es watch, ¿verdad? I watched the series Invincible. Very good. ¿Sí? Y el enunciado pues nos dice yo vi, ¿sí? O miré la serie Invincible, ¿ok? Y el presente watch, ¿ok? Yo vi, ¿sí? O miro, ¿no? Very good. Excellent. Do we have any problems until here? ¿Tenemos algún problema hasta aquí? No, teacher. ¿No? ¿Todo bien? Okay. Let's try to make, let's do a poll, a break. Vamos haciendo una pausa y ahorita continuamos. Nos damos, ¿qué les parece si nos vemos aquí a las 10:05 para comenzar la segunda parte de la sesión y ver cómo vamos a construir los siguientes oraciones, las preguntas y las negaciones en pasado? ¿Les parece bien? Sí, profe. Yes, teacher. Ok, tenemos un chat. Ok, very good. Ok, see you then a las 10:05.